Buenas tardes, jóvenes. Sí, Buenas tardes. mi Jarlet Arriaga. Usted pidió la palabra. Licenciada, buenas tardes. Sí, disculpe, licenciada, es que fíjese que el día jueves usted realizó el examen extemporáneo, Sí, 3 compañeras examinaron. pero yo tuve un inconveniente. Realmente fue por el tráfico, que ese día estaba bastante complicado, entonces llegué como 40 minutos tarde, pero terminamos el tengo examen como a entendido las que 6. como no... Terminamos el examen como a las 6. Ahí deben estar las compañeras. No sé si hay alguna en su sección. Había una de la F, otra de la H. No, solo de la F y de la A. Sí, fíjese, licenciada, Entonces, ellas sí pudieron llegar. que... Y Álvaro Gutiérrez, me imagino que es por lo mismo. El problema Fíjese no que es mío, yo jóvenes. llegué y ya Yo no les había di nadie la en la clase. oportunidad. Yo les di la ¿Perdón? oportunidad. Si yo no hubiera realizado el examen, pero ahí tengo las pruebas. Así es de que se hizo el examen. Ustedes no pudieron licenciada, hacer el examen en el momento del examen normal, ordinario. Bueno, se les da la oportunidad en el extraordinario. Pero no se puede hacer un extraordinario del extraordinario. Buenas noches, Porque licenciada. ya quien sabe su responsabilidad. Licenciada, disculpe, es que realmente son cosas que se salen del alcance de uno. La verdad es de que yo salí temprano del trabajo para poder llegar a tiempo al examen, pero pues el tráfico estaba terrible, ¿verdad? No es que yo no haya Yo querido sé llegar que a el tráfico tiempo estaba y de hecho terrible, llegué. porque yo también lo sufrí. Yo sé que el tráfico estaba terrible. Sí, entiendo. Sin embargo, llegué a la hora que tenía que llegar. Y estuve ahí en la facultad a la hora que habíamos dicho, mucho antes. Pero el examen, por ejemplo, ¿qué pasó en el examen normal, ordinario? Ahí presentan cartas que se fueron a quitar las muelas, que tuvieron que trabajar o cuestiones de ese tipo. El hecho es de que no cumplieron con el examen normal y las fechas de los exámenes son sagradas. Bueno, entonces se les da oportunidad para el siguiente, y tampoco asisten, por lo que sea, ¿verdad? Porque excusas siempre hay. Licenciada, es que ¿El yo problema de pues quién es? sí llegué a la ¿El problema de universidad. quién es, compañera? Dígame usted. ¿Tengo yo la culpa? No, claro, ¿Tengo usted no tiene la culpa. responsabilidad? No, licenciada, Ustedes yo no no le se han hecho estoy el diciendo a examen. usted. No, yo no le estoy diciendo a usted que usted es la culpable de esto. No, pero Simplemente lo están le diciendo comento, que había ¿verdad? problemas. Y yo le aseguro que hago otro examen y vuelven a fallar. Entonces, yo No, no sé de para qué nada. mentir. ¿Cómo pensar? No, ¿qué esperas? Los exámenes tienen una fecha, compañeros. Y yo lo lamento mucho, se hizo el examen, pero esto no es un colegio. Ustedes deben aprender que no es un colegio, ni tampoco es una universidad privada. Porque hay mucho trabajo, porque es una universidad pública. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Entonces se da la oportunidad del examen extemporáneo, bueno, está bien, pero ya que en el extemporáneo también fallen, no, jóvenes, por lo que ustedes me quieran decir, por el tránsito y todo. El tránsito también lo sufrió, no solo ustedes, también las demás compañeras que se examinaron, fueron 3. Entonces el problema no es mío. Si no se lo hicieron, no se lo hicieron en tiempo. Y ya no se puede hacer nada ahí. Yo entiendo, Es licenciada, pero solo le pediría que tal vez considere el caso. Realmente yo, como le digo, pedí permiso también para salir antes del trabajo para poder llegar a tiempo, pero pues como le comento, se me dificultó llegar a la hora que era, ¿verdad? Cuando llegué me es cuestión comentaron de que se había retirado porque personalidad. no habían llegado muchos. Es cuestión de personalidad y es cuestión de responsabilidad. Y eso le digo que afecta mucho en la carrera. Si usted llega a un juzgado y le dieron una audiencia, y no llega con su cliente, usted no se presenta, probablemente el cliente sí. ¿Y qué va a decir? Dice que me agarró el tránsito. Fíjese que estaba en el trabajo, dice que salí del trabajo y todo. Lo que sea. Le dan otra audiencia y también falla.
Entonces, ahí usted lo que está haciendo es echándole la responsabilidad a otro, al catedrático. No, licenciada, para nada, para Entonces, nada. no cumplió. Usted tiene que aprender. Tienen que aprender que estas cosas son muy formales, ¿verdad? Así es de que yo no voy a hacer otro examen porque el reglamento a mí me dice que hay que hacer un extemporáneo, nada más, no 2 ni 3, ni puedo hacerle a cada uno su examen extemporáneo, a la hora que quieran, a la hora que puedan. Esto no es un colegio, ustedes tienen que aprender lo que sea. A menos que me digan, fíjese que tuve un accidente y que lo puedan demostrar, bueno, pues eso se entiende, ¿verdad? Pero esto es puro incumplimiento. Y el hecho de no examinarse en el examen normal, ya lo dice, de pedir siempre el extemporáneo, ¿eh? De pedir el extemporáneo. Ya es una costumbre en muchos alumnos. Y luego vuelven a fallar. No, eso no es formación universitaria, pues. Aquí no es un colegio donde usted pone su carta y sí, mire, como no puede llegar, ¿verdad? Al examen hágame otro. Quede al pelo, ¿no? Disculpe la expresión, pero esto no es así. O aprenden o aprenden. Las cosas son así. Esto es muy delicado, tan delicado como cualquier otra cosa y tiene la misma importancia. El problema no es mío. Yo llegué, di el examen, no nos fuimos a las 5:30. A las 5:30 empezaron muchos. Otros empezaron a las 2 de la tarde. Y otros empezaron casi a las 6. Terminamos como a las 6:30. Entonces digo yo, ¿a qué hora quieren ustedes que yo los puedo esperar para hacer un examen? A las 6. Licenciada, A las disculpe, pero yo 7:30 llegué a las nosotros. 6 y a las 6 usted ya no estaba en la universidad. No es mi obligación. Mi obligación era a las 5. Me quedé hasta las 5:30. Me quedé hasta las 5:30. Pero la hora era a las 5. A las 5:30. Usted hubiera llegado a las 5:30. Está bien, está fuera de la hora, pero está bien, llegó. Incluso una compañera llegó a las 6 menos cuarto. Y usted dice que yo a las 6 ya no estaba. Y yo me fui a la coordinación a avisar cómo estaba la situación de los alumnos. Todavía me fui a la coordinación, estuve ahí hasta como a las 7. Y bueno, no llegaron. Y eso, ustedes saben que eso les afecta. Licenciada, buenas noches. Entonces, una consulta. Sí, Álvaro. Fíjese que yo tengo el mismo problema de la compañera. Ajá. Yo le voy a comentar. Estamos perdiendo tiempo de la clase, yo tengo que dar clase. Yo lo entiendo, licenciada. Fíjese que yo fui el lunes 28 a dejar mi carta y la fui a dejar a coordinación y todo. Llegué el 31, pero yo llegué a las 6. Le voy a decir que habían 6 compañeros o 7 compañeros en clase. Pues sí, yo suspendí las clases porque no, como a las 6 menos cuarto. A las 6 menos cuarto de una compañera, será cuestión de relojes. Y yo fui a coordinación. Si quiere puede preguntar en coordinación, no le van a mentir. Yo llegué a coordinación a las 6 en punto y fui a preguntar por usted. Compañero, esa era la hora en que se había dicho la hora del examen. Yo la verdad, discúlpeme, licenciada, pero yo no sabía la hora que era el examen. Pues no sabía usted la tiene que saber. Usted la tiene que saber y si no, preguntarlo en coordinación. Yo fui a coordinación, como le digo, a las 6 y me dijo que usted ya se había retirado. Bueno, entonces asumí que ya no iba a regresar ese día. Ayer fui a preguntar cuándo se iba a hacer el examen porque ignoraba la fecha del examen. ¿Y por qué la ignoraba? Porque no preguntó oportunamente. Usted tenía que preguntar el día que hizo el examen, que presentó su nombre. Licenciada, correcto, pero a veces coordinación dice, nosotros solo estamos autorizados en recibir las cartas, más no decir fechas porque no sabemos cuándo las... no puedo creer eso. No, uno le deja dicho a la secretaria, mire, dígales a los alumnos. Mire como le digo. Además, yo lo dije en las secciones, compañero. En cada sección lo dije. Y ahí están de testigo los compañeros. Yo dije que el examen se celebraba el jueves a las 5 de la tarde. Yo llegué a las en el salón 212. Bueno, no pudimos el salón 212
nos fuimos a la sección A y a la sección F. Ahí vimos que mientras que se ubicaban los alumnos, ¿cuántos había? Como usted dijo en el momento, digamos, es falta de seriedad de uno, pero en realidad Sí. yo la semana dos del veces. 20, perdón. Mire, compañeros, yo tengo que dar clase. Es incorrecto que estemos utilizando este espacio para Correcto, pero entonces nos cosas podría dar personales. unos 5 o 10 minutos después de clases para Si hablar con se lo nosotros. di ahorita, no le voy a dar porque para eso estamos Pero hablando. me está cortando en el momento. Yo la verdad... Pero yo tengo que dar clase, compañero. ¿Qué quiere? ¿Que sacrifique a todo el grupo? No, yo sé Para que no, tratar pues, esto que usted ya sabe suficientemente. Lo sabe suficientemente que el que falló fue usted. Entonces, pues, seguir no es con que uno esto. haya fallado directamente, pues. No, pues no llegó a su examen. Eso es todo. Yo fui a preguntar todavía ayer, digamos, salí más Mire, temprano no a digamos, preguntar y dime por la hora. no llegaron a la hora y eso es todo. Eso fue lo que pasó. Que nos está Licenciada, no fue tanto Va, tiempo. compañeros, yo voy a dar clase, disculpen. Lo que ustedes Injusto. quieran, eso lo hubieran planteado antes, cuando presentaron su solicitud, tuvieron tiempo de presentar su solicitud, de hacerla, tuvieron tiempo de ir a conseguir constancias, tuvieron tiempo de llevarla a la coordinación y el día del examen, que es lo más importante, no llegan. Pero disculpe, pero ¿en dónde publicó la fecha del extemporáneo? No se publica, esa es mi se dice duda. en clase. Se dice en clase. Bueno, si no me dejan clase, yo me disculpo con todos los demás, ¿no? Porque es un tema que tenemos que desarrollar. Yo no le puedo dar más tiempo a esto. Y lo hice de entrada. Lo hice de entrada precisamente para poder indicarles que no hay otro examen extemporáneo. Y si ustedes quieren, se van a la junta directiva y lo reportan. Y yo voy a decir que ahí no se presentaron. Simplemente se hizo el examen. Ahí hay 3 compañeras que lo hicieron. Y lo hicieron después de las 5. Solo una lo hizo como a las 2:30. Entonces el malo es el catedrático. Ustedes no. Ustedes no es la cosa de excusarse o decir uno que el catedrático es el malo, sino que se le está pidiendo un favor. Disculpe, licenciada, por el tono. Ya me lo pidieron y yo les dije que estaba bien. Sí, pero en su momento. Y no vuelven a llegar. Yo no puedo estar llegando a la facultad para ir a ver cómo les hago su examen extemporáneo a cada uno de ustedes. Ustedes están grandes, son estudiantes. Lo que pasa es que están acostumbrados a que hay muchos profesores que hacen lo que ustedes dicen, pues. Pero es una profesora titular que me he ganado a título. No, y se lo entiendo. Se lo entiendo en ese momento, se lo entiendo. Pero cumplo las reglas, pues. Cumplo las reglas. Y si el manual de evaluación dice que se tiene que hacer un examen extemporáneo, pues fijo la fecha y lo hacemos. Pero ya si el estudiante no se presentó, pues es su problema, ¿verdad? Por lo que sea. Porque así como ustedes sufrieron el tránsito, también todos nosotros, todos lo sufrimos. La cuestión es tomar uno sus precauciones, sus previsiones si tiene un examen. ¿Y cómo es eso que no sabe usted en qué fecha? Entonces no llega a clases, solo llega cuando hay un examen o algo así, por lo visto. A clases. No asiste a clase. Yo creo que de algún compañero le pudo haber dicho ahí que yo indiqué que el examen era a las 5. Y ese examen se tiene que hacer fuera de horas de clase. Porque así es el reglamento. El reglamento dice a las 4. Yo lo hago a las 5. No me lo diga usted así, porque yo soy uno de los que está hasta adelante recibiendo su clase siempre. Pues sí, pero eso es otra cosa, pues. ¿Y qué le pasó con el examen, pues? Créame lo que, como le dije, ahorita, la semana del 20 yo estuve trabajando. Digamos, yo tampoco puedo dejar mi trabajo porque de eso dependo. No, pues entonces no lo puede hacer todo al mismo tiempo. O una cosa u otra, ¿verdad? No, pero yo de eso dependo. Pero en realidad yo fui el 28
fui a dejar la carta, el 31 llegué y usted ya no estaba a las 6 de la tarde. Pero el Usted examen menciona era que a se las fue hasta 5. las 7. Usted menciona que se fue hasta las 7 y yo fui a coordinación y ella me dijo que usted se había retirado a las 6. Entonces yo ya no podía quedarme ahí. Mire, Porque, compañero, es su digamos, palabra contra la mía. no, yo Así le es de entiendo, que, digamos, si no así vamos es a de que si discutir a ese eso punto, vamos, y no usted vamos a va mal. discutir ese punto, si Usted lo va que yo muy le estaba mal, pidiendo de favor porque el que es que está, tomara el que está en digamos, nuestra incumplimiento es petición en usted, ese no soy momento. yo. Y además, yo Sí, soy su catedrática, yo no, sé yo le entiendo. cómo dirijo la clase. Entonces, usted debería tener la humildad de aceptar que no llegó a la hora que se había dado la No, clase. pues Y no la humildad ponerse se tiene a y por eso decirme, mire, te pido usted por favor. no estaba en su trabajo, usted ya se había ido y cosas así. Pues sí, me fui porque suspendí la clase porque no había muchos alumnos. Sí, y yo lo vi, como le digo, fueron solo 7 alumnos que habían en la clase. ¿Va? Cuando usted ya no estaba, yo le fui a pedir Pero favor usted está y le estoy diciendo pidiendo que de yo me favor. fui, como quien dice, usted se ausentó de su trabajo. Y esa no No, en es ningún forma. momento se le Usted está va mal, muy en mal ese con ese punto. planteamiento y también la otra compañera. Si el problema es de ustedes, deben aceptar y ser humildes en aceptarlo, no venir Lo a increpar aceptamos, al catedrático. licenciada. No estamos Bueno, diciendo que yo no. dejo ahí porque esta discusión no la vamos a resolver ahorita, definitivamente. Yo les ruego que no intervengan más. No me vean, no me obliguen a quitarles el micrófono. Bueno, vamos a trabajar esta presentación. No sé si ya la miran, jóvenes. Sí se mira, licenciada. Sí, licenciada. Se ve bien, licenciado. Muy bien, gracias, jóvenes. Bueno, este es un tema muy bonito. Tiene historia, tiene cultura, tiene doctrina, tiene de todo, ¿verdad? Y es un tema, pues, mañana vamos a hablar de los temas del examen final, ¿verdad? Y hoy, después de la clase de hoy, les voy a publicar el listado de calificaciones. Así es de que, listos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco sobre el territorio estatal en el derecho internacional, ¿verdad? Hay cuestiones aquí de geopolítica, ¿verdad? De geopolítica clásica. Y por lo menos, no sé si en esta clase se desarrolló el trabajo sobre los tratados de Westfalia. No sé si fue en esta clase o fue en otra sección. En todo caso, pues el Tratado de Westfalia lo que señalaba y el objeto propio de los tratados de Westfalia era para establecer precisamente cuáles eran los territorios de cada quien, de cada comunidad, de cada pueblo, de cada reino, ¿verdad? Y entonces era necesario fijar pues el territorio de los estados-nación que para entonces existían, porque no habían fronteras nacionales y había que cuidar un territorio, pues habría que cuidar la integridad de los territorios de los estados. Había muchas guerras intestinas en ¿cómo se llama? En la parte de Europa sobre todo. Entonces, por ese motivo, y en caso de que se produjeran cambios fundamentales de circunstancias, es que en esa época se firmó el Tratado de Westfalia. Y se firmó y luego se firmó la Convención de Viena sobre fronteras. Después, en 1978, se firma un tratado sobre el derecho de sucesión de los estados. Y ahí es donde arranca el artículo, 12, que habla precisamente un poco pero vamos a tratar en este tema el uti possidetis, ¿verdad? Entonces son más o menos 3 disposiciones, el Tratado de Westfalia y el Tratado sobre la integridad territorial a partir de los límites establecidos
y si a alguno le correspondió, le tocó contestar esa pregunta sobre si se puede aplicar el rebus sic stantibus cuando se trata de derechos de tratados sobre fronteras, pues la respuesta era que es falso, ¿no? Negativa, porque no se puede. Entonces, Belice, como estado sucesor de la potencia colonial inglesa, pues pidió la delimitación territorial con Guatemala, que fuera establecida con base en el Tratado de Isinena de 1859. Y Guatemala rechazó esa petición, ¿verdad? Porque se negaba a reconocer la validez de dicho tratado al que ha dado origen la controversia internacional que ahora se ventila en la Corte Internacional de Justicia y que ustedes saben que está planteado ahí. Perdón. Hasta se me había olvidado correr la filmina. El doctor Villagrán Kramer dice que el derecho a los tratados, que en esta normativa busca principalmente dar estabilidad a las fronteras, pues incluso la misma ya se ha aplicado a aquellos estados que no han ratificado la Convención de 1978. Esto nos permite comprobar que todavía vivimos bajo la influencia del paradigma westfaliano, o sea, de los tratados de Westfalia, que privilegia la importancia del territorio sobre la población, a pesar de que desde que Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también se han suscrito y ratificado otros tratados de derechos humanos. Por ejemplo, cuando se estableció la Declaración Americana de los Derechos Humanos, y luego de eso derivaron otros tratados más localizados geográficamente, ¿verdad? Por ejemplo, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero esto es importante mencionarlo porque, quiera que no, el individuo es parte importante del derecho internacional. Es lo más importante. Luego del individuo se derivan comunidades, se derivan pueblos, se hacen grupos y se hacen naciones. Y el viejo orden de Westfalia pues debería ser adaptado a las nuevas circunstancias de la época contemporánea, ¿verdad? Por ejemplo, dice una expresión clara de la necesidad de que los estados y sus gobernantes comprendan que los tiempos han cambiado y no solo como consecuencia de que ahora los derechos humanos pues tienen tanta vigencia, ¿verdad? Esa es una razón también para pensar en que los pueblos indígenas y otros colectivos sociales también necesitan atención. Y por eso es que se dio la declaración de la autonomía, es decir, de la autonomía de los pueblos, o sea que los pueblos tienen derecho a autogobernarse y a velar pues por su población, ¿verdad? Y sus territorios, porque sin territorio no tendría objeto de ser esto, ¿verdad? Esa globalización en el terreno económico, ¿verdad? Le sirvió a muchos pequeños países subdesarrollados estos de integración regional, ¿verdad? Que privilegian la importancia de la población sobre el territorio. Porque en cada territorio pues hay población y hay que atender a esa población. Entonces, esos acuerdos supranacionales permitieron un desarrollo que permitió el aumento del bienestar de las poblaciones nacionales de los países miembros, incluso aquellos en los que se prevalecía el subdesarrollo a todo nivel. Tuvieron oportunidad de progresar y de sacar a esas poblaciones de la pobreza. Algunas poblaciones ubicadas en Italia, en España, en Portugal, en Grecia, ¿verdad? Y luego, cuando eso se llevó a América Latina. Pero aquí la lectura es diferente, ¿verdad?
pero gracias al respeto generalizado de los derechos humanos al interior de la Unión Europea, tanto derechos políticos y de libertades fundamentales como los derechos económicos y sociales, algo que las políticas de bienestar social se encargaron de asegurar para sus pueblos y que ha traído como resultado que paulatinamente las viejas rencillas nacionales e históricas vayan reduciéndose y que las tendencias actuales, ya sea que desaparezcan del todo, pues al extremo de que hoy en día, pues después de siglos de guerras constantes en Europa, pues ya no es factible pensar en la posibilidad de una nueva guerra franco-alemana, franco-británica o germano-británica. Simplemente, pues es inimaginable que eso suceda, ¿verdad? Es absolutamente improbable. Y esto es así porque el territorio ha adquirido un nuevo significado, disminuyendo su importancia como causal de disputas entre los estados. Y la integración puede ser la solución para las disputas que subsisten, porque nadie puede imaginar tampoco, para poner otro ejemplo de la Unión Europea, a un país como Austria, que fue un gran imperio multinacional dominado siglos por la dinastía de los Habsburgo, por ejemplo. Nadie se puede imaginar a Austria reclamando una salida al mar Mediterráneo, por ejemplo, ¿verdad? O a Italia o a Croacia, como lo hacen los bolivianos ahora, que le exigen a los chilenos, e incluso se han planteado casos infructuosos en la Corte Internacional de Justicia, para que se declare la obligación de Chile de negociar tal salida soberana, ¿verdad? Así es de que, incluso en una guerra como la de Ucrania, ¿verdad?, que está realmente en juego, lo que está realmente en juego es la neutralidad de ese país y la exigencia rusa de que no se adhiera a la OTAN ante la amenaza existencial que eso significa para Moscú. Dado que los países que integran la Alianza Atlántica, pues entre ellas hay varias potencias nucleares, desde las cuales la amenaza para Rusia sería mucho más grave, ¿verdad? Y el territorio entonces adquiere más importancia, debido a que una mayoría de población étnicamente rusa habita la región del Donbass, al igual que en Crimea, de manera que es la protección de la población rusa lo que explica la exigencia de Moscú, ¿verdad?, planteada en los acuerdos de Minsk para reorganizar federalmente el territorio de esa región ucraniana, a fin de permitir dichas provincias autogobernarse como sucede en los sistemas federales. También hay que darse cuenta de que la exigencia de la autonomía para esa población todavía podría constituir la base de una negociación de paz que permita la retirada de las fuerzas militares rusas en el futuro, que ojalá no esté tan lejano, y la retirada de las fuerzas militares rusas en el futuro pues sea pronto. Y pasando también al caso de Belice, más que territorio terrestre, lo primordial es el marítimo y la nueva frontera marítima que puede demarcar la Corte Internacional de Justicia, que estamos a la espera de ver qué es lo que se resuelve, ¿verdad? Probablemente le den a Guatemala algunos de los callos que tiene ahí Belice, que no es lo que se espera, ¿verdad? Pero no es una corte internacional. Y además dice, esto que les estoy dando, estos datos son del doctor Padilla. Además debemos recordar que el Estado de Belice, involucrado tanto en el proceso de integración centroamericana como el CARICOM, su futuro es profundizar la integración de ambos procesos regionales. Y se trata de un estado demasiado pequeño y con muy poca población como para tener un futuro viable afuera de ellos. Y por ahora son procesos solamente de regionalización, pero que en un futuro también podría esperarse que se puedan convertir en verdaderos procesos de integración como el de la Unión Europea. Sí, siempre se ha dicho de que Centroamérica y el Caribe, si nos uniéramos realmente, pero que nos uniéramos políticamente, podríamos tener mayor acceso a los mercados de todo el país, tendríamos mayor injerencia que así como estamos en 5 estaditos pequeños que no cuentan casi en nada a nivel internacional. Nosotros, por ejemplo, no definimos el mercado internacional. Además, llegamos muy tarde al mercado internacional.
cuando se pudo hacer. Entonces, la integración, como dice el doctor Padilla, podría ser la diferencia, ¿verdad? Entonces, veamos, por supuesto que los territorios de los pueblos originarios es una concepción geocultural, ¿verdad? Porque está unida a la tierra. Es de gran importancia en lo que concierne al territorio del Estado, en el marco de las fronteras nacionales de cada Estado, todo aquello que tiene que ver con los territorios que están en posesión de colectivos sociales, ya sean estos minoritarios o mayoritarios, pero que se diferencian cultural y lingüísticamente de los grupos que ostentan el poder político y económico en aquellos países que han sufrido los procesos de colonización de los estados europeos. Debe distinguirse el territorio entendido geopolíticamente, es decir, que se encuentra demarcado por fronteras nacionales. De modo que, como ocurre en el caso de Guatemala, las comunidades de pueblos originarios mayas especialmente suelen ocupar, especialmente, por ejemplo, cuando hay pues nacionalidades mayoritarias, suelen encontrarse formando parte de lo que es un Estado-nación, al estilo de Westfalia, ¿verdad? Y cuyos sectores dominantes son mestizos o de origen europeo y tienen que mantener los nativos una lucha constante por defender y salvaguardar sus territorios de una depredación que no respeta ni al entorno natural ni a las poblaciones locales. Y estos territorios intraestatales tienen una importancia creciente porque de ellos depende la vida de los pueblos que los habitan, tanto desde el punto de vista de la producción de alimentos como de los recursos que permitan la subsistencia, tales como recursos hídricos, forestales, fauna, flora. Pero desafortunadamente esto importa poco a los sectores sociales que dominan una economía basada en el capitalismo extractivista neocolonial. Sí, miren ustedes las mineras, por ejemplo, ¿verdad? No les importa arruinar comunidades enteras y territorios llenos de recursos para la agricultura y la alimentación. Sí pueden extraer, por ejemplo, en la minera esa de Puerto Barrios, que le dieron esa concesión a los rusos. Yo creo que más que todo fue a los ucranianos, pero al final vienen siendo lo mismo. Y los ucranianos sacaban no solo el níquel, sacan una cantidad de minerales ahí que hasta puede ir oro y plata, ¿verdad? Y ellos pues aprovechan todo eso, pero no dan cuenta de cuánto material sacan de cada uno, solo hablan del níquel. Y entonces eso pues es desafortunado, ¿verdad? En consecuencia, por ejemplo, lo que dice la Declaración del Derecho de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas es fundamental para comprender la importancia de la protección internacional para los habitantes, tanto para los habitantes como a los territorios, porque en los territorios hay ecosistemas que deben conservarse. Por consiguiente, hay que comprender que la importancia de estos territorios no es sino geoeconómica y geocultural, porque lo que interesa proteger es la vida, no es vigilar o defender fronteras, sino también es la vida. Y por esa razón, la Asamblea General de Naciones Unidas, al aprobar esa declaración, señaló que, convencida de que si los pueblos indígenas controlan los acontecimientos que les afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos, podrán mantener y reforzar sus instituciones culturales y tradicionales y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. Porque ustedes saben que la persona o las familias que llegan a un territorio no lo van a cuidar como la gente nativa del lugar. La gente que nació ahí, que creció, pues le toma amor al lugar, pero la gente que llega como, es decir, solo como turista, como migrante o lo que sea, no van a cuidar el lugar, ¿verdad? Entonces, por eso es que se trata de proteger a estos pueblos, ¿verdad? En función de los derechos humanos. Y esa declaración, pues, pasa a reconocer el respeto de los conocimientos, las culturas, las prácticas tradicionales indígenas, contribuye al desarrollo sostenible y equitativo de la ordenación
adecuada del medio ambiente, al igual que reafirma que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo, fíjense bien, al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente. Y esto del medio ambiente es muy importante, porque en tanto que la industria extractiva, pues lo que le interesa es sacar sus minerales, no importa que contamine los acuíferos, que bote árboles y todo, ahí están las comunidades. Por ejemplo, licenciada, perdone la interrupción, ¿sigue la misma diapositiva? ¿Con esa estamos? Sí, es que todavía no he llegado ahí. Ah, muy bien, gracias, licenciada, No, perdón. Sí, está bien. Todavía no los he definido. Ahorita solo voy a ingresar a algunos alumnos para... Era un preámbulo, ¿verdad? Ahí está. Bueno. Vamos a ver qué horas son, ya son las 6:21. Bueno, entonces, esto es importante que ustedes lo sepan de la importancia de darle protección a los grupos que protegen las tierras, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo sostenible? Pues si se tiene un bosque, por ejemplo, saber que si se corta un árbol hay que sembrar otros, pues, y no cortarlos todos de una vez. Cosas como esas, o sea, ir gastándose el recurso, pero reponiéndolo a la vez. Entonces, los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras. Hay 2 comunidades ahí en Petén, están casi en la frontera como con México, como son hay 2 cooperativas, no me acuerdo el nombre, pero son 2, y lo que hacen ellos es cuidar la zona núcleo, más que todo la selva, pero realmente que los intereses son tremendos, ¿verdad? Porque ahí llegó, creo que no sé si es unos narcos a la zona núcleo y fueron a quitar todo, a matar árboles y a rodearlo con una cerca y luego pusieron ganado. Entonces algunas autoridades del CONAP, por ejemplo, les decomisaron el ferry para que no pudieran salir ni entrar. Pero eso fue objeto de una gran regañada de parte de quienes en ese entonces ejercían la presidencia, ¿verdad? Que fue en el gobierno antes de Jimmy Morales, ¿verdad? Terrible, terrible eso. Entonces, ahí es donde salen los intereses y la corrupción de ciertos personajes, ¿verdad? Que ustedes ya todo eso lo saben. Y entonces, vamos a continuar con esos temas. Pues hay que tener presente esa visión geopolítica del territorio nacional de un Estado que debe diferenciarse de la visión geocultural que tienen los pueblos originarios. Ya que como se expuso anteriormente, pues las 2 son importantes, pero mientras que en una pues hay pueblos mestizos, hay pequeñas comunidades, en donde se ama y defiende, como dice el lema de los defensores del territorio, se ama la tierra, ¿verdad? Pero por otra parte, en lo relativo a la explotación de los recursos hídricos, mineros, forestales, o de todo tipo, siempre habrá que tener presente lo que dice la declaración, ¿verdad?, de los pueblos indígenas. Porque esto es parte de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el territorio del Estado puede determinarse por medio de límites y fronteras. Y entonces, el ámbito espacial del ejercicio de la soberanía de un Estado se extiende al suelo, subsuelo, aguas territoriales, marítimas y al espacio aéreo, ¿verdad? Que es donde se encuentra todo ello, es decir, el espacio aéreo. Entonces, la Convención de Derechos y Deberes de los Estados de 1933, que se dio en Montevideo, establece que el Estado, en tanto que sujeto de derecho internacional, requiere de una población permanente en un territorio determinado, con fronteras y límites debidamente demarcados, así como de un gobierno que le dé esa capacidad para entrar, es decir, que son
estados independientes, y normalmente porque pertenecen también a Naciones Unidas y son reconocidos por eso por la comunidad internacional. Y generalmente entre todos ellos hay buenas relaciones diplomáticas, ¿verdad? Con embajadores, cónsules, residentes o concurrentes, etcétera. Ustedes pueden ver, vamos a hablar del límite y de la frontera, jóvenes. En lo concerniente al territorio sobre el cual se ejerce la soberanía estatal, se diferencia el concepto de límite del concepto de frontera, porque el primero, el límite, alude a una noción o idea de carácter lineal, en la medida que se trata de abstracciones humanas no existentes en la realidad geográfica misma, salvo que se trate de límites naturales, pero que en todo caso responde a una concepción netamente imaginaria, no real. Y esto es así porque aún en el caso de límites naturales, por ejemplo, un río o una cordillera montañosa, un lago, esa línea imaginaria debe de marcarse, aunque sea dentro de un río, ¿verdad? En todo caso, la diferencia entre ambos conceptos radica en el hecho de que el límite, en tanto que el concepto jurídico, es imaginario, mientras que la frontera es concreta, es decir, se puede ver, se puede tocar la frontera. Es el lugar en donde la soberanía de dos estados se encuentran y se separan a la vez. O sea que es la línea formada por la sucesión de puntos extremos del ámbito de validez espacial de las normas del orden jurídico de un estado. Como dijo la Corte Internacional de Justicia en algunos otros casos, por ejemplo, el de Guinea-Bissau y el de Senegal. Y entonces la concreción de las fronteras se manifiesta en los puertos puestos o puertos fronterizos terrestres, que deben distinguirse de los puertos marítimos y los puertos aéreos o aeropuertos, en donde siempre se encuentran instalaciones con una infraestructura apropiada para las oficinas migratorias, aduaneras y de todo tipo, a fin de permitir la entrada y salida de personas, vehículos de transporte, mercancías, etc. Y no obstante, el concepto de puerto fronterizo debe distinguirse de la zona de adyacencia, que se extiende a todo lo largo de los límites fronterizos, una vez que estos han sido debidamente demarcados con mojones, mallas metálicas o con cualquier otra cosa, ¿no? Incluso con esos intentos de impedir la movilidad humana, como el muro puesto por Estados Unidos, ¿verdad? A lo largo de la frontera con México. Entonces la demarcación de fronteras no debe llegar a esos extremos absurdos, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que hay. Y entonces esa es la diferencia entre límite y frontera, ¿verdad? El doctor Carlos Larios, en su libro, y en las páginas pueden anotarlo ahí, 165, 166, dice que los límites pueden clasificarse, y aquí lo tengo en la filmina, ¿verdad? En naturales, que son los orográficos, o sea, los que están en las montañas, las cadenas de montañas y todo eso. Los fluviales, están en los ríos, en los lagos, y los marítimos, están en el mar, ¿verdad? Y también hay artificiales, pero los artificiales son de carácter geométrico o astronómicos, como las coordenadas geográficas, por ejemplo. Y los límites fluviales, como los ríos, por ejemplo, en Guatemala, como el Usumacinta, el Suchate, entre Guatemala y México, o el río de La Paz, con El Salvador, son más fáciles de demarcar que los orográficos, como la cordillera, por ejemplo, de los Andes, entre Chile y Argentina. Ese es un límite orográfico. O el Karakoram y el Himalaya, entre China y Pakistán, China y la India. Pakistán y la India, los Pirineos en Francia y España, o la Sierra del Merendón entre Guatemala y Honduras. Lacustres, como la zona de los Grandes Lagos en África, o entre Estados Unidos y Canadá, o bien en Guatemala y El Salvador. Ustedes, algunos habrán conocido la laguna de Huija, que está a cabal entre Guatemala y El Salvador, y por supuesto los límites marítimos, que siempre requieren de la geometría utilizada para establecer latitudes y longitudes planetarias. Hay que tener presente además que los límites orográficos que se dan en las cordilleras montañosas, hay 3 criterios para fijarlos.
la línea al pie de las montañas, de modo que toda la cordillera pertenece a un país, la línea que pasa por las cumbres más altas de los Andes, la línea imaginaria en donde se divorcian las aguas en los Pirineos, que no siempre es el punto más alto. Y en cuanto a los ríos, cuando no son navegables, se suele tomar la línea media del cauce, pero si lo son, se utiliza el canal más profundo para navegar, ¿verdad? Y se le llama Talwef. Y en los límites lacustres se suele tomar la línea media del lago, generalmente. Entonces, en estos conceptos, en todo caso, la diferencia en estos conceptos radica en que el límite, como lo habíamos dicho, es una línea imaginaria, ¿verdad? En cambio, la frontera es concreta. Se puede ver y se puede tocar. Precisamente por no tener demarcados los límites de nuestra frontera con Belice, esa línea imaginaria entre el río Hondo y el río Sartún, los límites fluviales naturales que se encuentran al norte y al sur geográficos, y debido a la controversia territorial que actualmente se dirime en La Haya, la Cancillería guatemalteca decidió referirse a una zona de adyacencia entre los dos países, en lugar de utilizar el concepto de frontera. Entonces, en los noticieros ustedes van a oír generalmente la zona de adyacencia, ¿verdad? Pero como no está definido todavía, no se puede hablar de la frontera entre Guatemala y Belice. Puede haber también límites por trenes de alta velocidad o por aviones, ¿verdad? Puede que se dé, pero son muy raros los casos, ¿verdad? Y entonces lo que se busca es que el viejo orden territorial de Westfalia termine por desaparecer, ¿verdad? Y que en lugar de eso surja la integración regional y se ponga fin a los conflictos armados entre las naciones, ¿verdad? Apostándole a la seguridad colectiva y a la reforma de la Carta de las Naciones Unidas, eliminando el derecho de veto. Entonces ahí ya vimos lo que es la diferencia entre límites, fronteras y cada uno de ellos. Entonces viene la figura de la doctrina del uti possidetis, que distingue dos formas de uti possidetis. El uti possidetis iuris, o sea, de derecho, o sea, que proviene de una ley, y el uti possidetis de facto, que proviene de una costumbre. El primero es entendido como el dominio soberano de los nuevos estados americanos que obtuvieron su independencia de España durante el siglo XIX. De manera que se trata de la sucesión territorial que tiene un estado que ha tenido la condición de colonia, como fue el caso de Guatemala respecto de España. Se trata de la sucesión en los títulos jurídicos del dueño anterior, por así decirlo, como ocurre con las herencias y sucesiones en el derecho civil. Y la diferencia entre ambos adquieren mayor claridad si tomamos en cuenta de que la corona española no aceptaba que dentro de sus colonias hubiera un res nullius. ¿Ustedes saben lo que es res nullius, jóvenes? No lo saben. Qué bárbaro. ¿Qué cosa, licenciada? Res nullius. Res nullus. Sí, Res nullius. Res nullius. No Un le abogado decía- tiene que saber todo eso. ¿Saben qué quiere decir eso? Tierra de nadie, abiertas a la dominación por otros poderes europeos. Entonces se trata de la sucesión de los títulos jurídicos del dueño anterior, por así decirlo, ¿verdad? Como ocurre con las herencias y sucesiones en el derecho civil, y la diferencia entre ambos adquiere mayor claridad si tomamos en cuenta de que la corona española, estoy repitiendo, no aceptaba que dentro de sus colonias hubiera res nullius, o sea, que se dieran tierras de nadie. Es decir, que todo debía tener dueño, en otras palabras. De modo que al terminar las guerras de independencia en el siglo XIX, el uti possidetis iuris fue propuesto por el mismo Simón Bolívar para solucionar las dificultades que podrían haber en cuanto a las jurisdicciones, fuesen estas de los virreinatos, como el de Nueva España en México, como el de Nueva Granada en Colombia, o en Perú, Lima, y el del Río La Plata en Buenos Aires, o de las capitanías generales de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Venezuela, Yucatán y Chile, de modo que esas excolonias españolas ya emancipadas conservasen las mismas delimitaciones de las posesiones del Imperio Español.
O sea que los nuevos estados tendrían provisionalmente como límites los que existían en 1810, cuando empezaron las contiendas militares, hasta que se fuesen celebrando los tratados correspondientes para demarcar fronteras de los nuevos estados. O sea que provisionalmente las delimitaciones hechas por España para los virreinatos y capitanías generales deberían constituir las bases para los posteriores tratados que establecerían las nuevas fronteras estatales. Como veremos en lo concerniente a la demarcación que se le pidió a un tribunal arbitral en el caso de la frontera con Honduras, ¿verdad? O sea que todas las sucesiones en materia de soberanía territorial se dieron en el marco del derecho colonial y por eso su origen es conforme a derecho y es el uti possidetis juris. Sin embargo, mientras los tratados se celebraban, se mantuvo una situación de hecho, de modo que el uti possidetis de facto es el dominio que se ejerce de hecho sobre un territorio que antes perteneció a la potencia colonial, mientras se delimitan los territorios y se suscriben los tratados correspondientes. Y este fue el criterio adoptado para la Constitución de la República Federal de Centroamérica en la sucesión de España, porque esa fue la primera constitución en Centroamérica, para los países centroamericanos. Lo que pasa es que después eso se desintegró por los intereses económicos, como siempre, ¿verdad? Entonces, este fue el criterio adoptado para la Constitución de la República Federal de Centroamérica en la sucesión de España. Pero los tratados con México, El Salvador y Honduras, en el caso guatemalteco, se hicieron esperar y en lo que concierne a Belice, aunque Guatemala pretende conservar el territorio heredado de España, exceptuando lo que la misma potencia colonial le concedió a Gran Bretaña, ¿verdad?, durante el siglo XVIII, alegando que se trata de un derecho originario en el uti possidetis juris. Es evidente que la soberanía en ese territorio, cuya delimitación, no demarcación, se hizo en el Tratado de 1859, la han ejercido primero los británicos y después los propios beliceños. Entonces se trata de un uti possidetis de facto, el de ellos. El de nosotros es el uti possidetis de juris, o sea, de derecho. Por eso es de que, bueno, ahí lo dice en la Filmina, ¿verdad? En el derecho romano era aplicado un interdicto que se seguía ante el pretor y se concebía en sentencia al que estaba en posesión de bienes inmuebles, pero eso es en la antigua Roma y toda Europa, ¿verdad? Para que fuera procedente la posesión a la fecha del litigio debía ser legítima y no conseguida por violencia, ni clandestinamente o mediante una concesión precaria de la voluntad del adversario. Aquí vamos a ver esto. Vamos a ver. Colombia, México y Centroamérica en sus constituciones se basan en los documentos españoles reales y ese es el uti possidetis juris. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, voy a ver si puedo. Si la puedo. Bueno, no puedo. Así, aquí. Un poco. Como pueden ver ustedes, aquí está Panamá. Esto en verde es Venezuela. Tiene una zona amazónica maravillosa, ¿verdad? Está Venezuela también, que es igual. Entonces Colombia, aquí se trazaron. Colombia. Colombia sí, a la par de Venezuela. Está Panamá, está el Ecuador y está el Perú aquí. Y aquí está Brasil. Pero el sueño, por ejemplo, de Simón Bolívar era Ecuador, Colombia y Venezuela. Y no se decía Panamá porque Panamá era parte de Colombia, pero como los estadounidenses necesitaban construir aquí el canal de Panamá, entonces instigaron a los panameños para que se independizara de Colombia. Entonces era más fácil trabajar con los panameños que con toda Colombia. Entonces se corta, se independiza Panamá, construyen el canal y se independiza de Colombia. Pero la gran Colombia de que hablaba Simón Bolívar era Venezuela, Colombia y Ecuador. Y Perú, que después se integró de último, pero fue por querer pelear el territorio de Perú que cae Simón Bolívar, ¿verdad? Aparte de que, pues, en ese tiempo la tuberculosis era tremenda, ¿sí? Era la causa de muerte más frecuente.
Entonces, en el momento de la independencia se creó una norma. Es que aquí adelante decía, Colombia, México y Centroamérica en sus constituciones se basan en los documentos españoles reales, que en el momento de la independencia se creó una norma jurídica de carácter constitucional referente al territorio, de acuerdo con la cual los estados americanos que surgían a la vida independiente proclamaban sus respectivas jurisdicciones sobre territorios que habían sido demarcados política y administrativamente por el rey de España. Y a esa norma coetánea con el nacimiento de las nuevas repúblicas se les aplicó la designación latina de uti possidetis, porque está fundada en la posesión. Aquí está la página del libro del doctor Carlos Larios, de donde lo obtuve, página 127, Larios 8. Entonces, con base en ese principio de uti possidetis, es que no existen en América territorios res nullius, o sea, que territorios que no son de nadie, ¿verdad? Y aunque modernamente la titulación supletoria, que se utiliza mucho en notariado para legalizar, digamos, a los propietarios con que no tienen títulos sobre un determinado terreno o algo así, sigue utilizándose, y esa es una herencia del uti possidetis, ¿verdad?, del derecho colonial. Entonces, Colombia y Venezuela se comprometieron a un tratado de límites que tenían en la fecha de la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada en Colombia. Estas pretensiones, pero se rechazaron las mismas en Ecuador, basadas en el uti possidetis iure sobre los territorios de Pasto y el Cauca. El Cauca, jóvenes, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de viajar a Colombia. Lástima que el problema de los narcos y todo eso, pero este país es muy rico en recursos. Y el Valle del Cauca es, pero, una bendición verdaderamente, donde se reúnen todos los recursos que ustedes se puedan imaginar. Agua, tierra honrada, árboles, todo eso, ¿verdad? Y están los territorios de pasto también, ¿verdad? Que esos son más secos. Y entonces, priorizando la Ley de Ordenamiento Territorial de la Gran Colombia de 1824. ¿Y cuál era la Gran Colombia? Pues era Colombia, lo que incluía Panamá, Venezuela y Ecuador, ¿verdad? Entonces, aquí está el otro libro, página 303, del doctor Alberto Molano. Vamos a ver entonces, aquí por ejemplo, estamos hablando de un límite que está entre un río. Creo que esta es Islandia, creo que es. Aquí está, aquí abajo. Aquí arriba no me acuerdo qué territorio es. Pero como pueden ver ustedes, el límite es una línea imaginaria. Es casi imaginaria, pues, porque aquí pues están las banderitas y el puesto de control y todo eso, ¿verdad? Pero pueden estar entre ríos también los límites. En el caso de Guatemala y su delimitación, su espacio terrestre. Vamos a ver. Sí ven la filmina, ¿verdad, jóvenes? Sí, licenciada. Va. Entonces, en México, por ejemplo, como sabemos, esa larga disputa territorial que Guatemala mantuvo con México después de la anexión a ese país inmediatamente después de la declaratoria de independencia en 1821, fue algo que la oligarquía colonial que gobernaba Guatemala buscó abiertamente para evitar que hubiera cambios en la estructura de ese mismo poder colonial, ¿verdad? Llevó a la pérdida del territorio de lo que hoy es el estado de Chiapas, que estaba por acá, ¿verdad? En el país vecino con el país vecino y su posterior independencia de México ante la caída del imperio de Iturbide en 1823, fecha en que se estableció la República Federal de Centroamérica con el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica. Y es que la realidad debería conmemorarse como la fecha de nuestra independencia, no la del 15 de septiembre de 1821, sino el 1 de julio de 1823, precisamente porque México lideraba todas estas provincias centroamericanas y casi que las anexa para México, ¿verdad?
En todo caso, después de la caída de los conservadores y la llegada al poder de los liberales acaudillados por Justo Rubino Barrios, en 1871 se inicia un proceso de negociaciones con México a fin de delimitar ambos territorios. Y ya existía una comisión mixta, ¿verdad?, que culminó en el 82, en 1882, y pues esa comisión, que también estaba integrada por miembros de una poderosa familia dueña del ingenio Pantaleón y el secretario de Relaciones Exteriores, dejaron convenido, ¿verdad?, en dicho tratado, Barrios hace una cesión del territorio disputado del Soconusco, aparentemente porque esperaba recibir ayuda de México para su proyecto de llevar a cabo la Unión Centroamericana, imagínense ustedes, utilizando la fuerza militar, porque hay que recordar que Barrios fue muerto en combate el 2 de abril del 1885, en la batalla de Chalchuapa, en territorio salvadoreño. El Tratado de Límites dice que en su parte conducente la República de Guatemala, que esto es firmado por Barrios, renuncia para siempre a los derechos que juzga tener en el territorio del estado de Chiapas y su distrito de Soconusco, y en consecuencia considera dicho territorio como parte integrante de los Estados Unidos mexicanos. La República Mexicana aprecia debidamente la conducta de Guatemala y reconoce que son tan dignos como honrosos los fines que le han inspirado la anterior renuncia, declarando que en igualdad de circunstancias, haciendo esa declaración en igualdad de circunstancias. Entonces, los límites entre las dos naciones serían a perpetuidad, pues uno, la línea media del río Suchate, desde el punto situado en el mar, a 3 leguas de su desembocadura, río arriba, por su canal más profundo, hasta el punto en que el mismo río corte el plano vertical que pasa de lo más alto del volcán de Tacaná y diste 25 metros del pilar más austral de la garita de Talquea. Digamos que esa parte la voy a omitir, ¿verdad? Hay toda una complicada mezcla de límites naturales, de ríos, sobre volcanes, coordenadas geográficas, y cuyo mantenimiento en buena forma, sobre todo en Petén, en donde la línea fronteriza corre paralela a nuestra reserva de la biosfera maya. Yo realmente no sé qué piensen ustedes, ¿verdad? Pero aquí está la biosfera maya, hasta aquí, por aquí. Entonces, ¿cómo pudieron trazar una línea tan recta? Así. Creo que esos límites sí son muy, muy ideales, ¿verdad? Muy abstractos. Porque la verdad que aquí hay barrancos, hay montañas, hay bosques, hay ríos, hay de todo, como para trazar una línea así. Todavía se entiende así, el que va para arriba. El de Belice es más realista. Pero esto, por ejemplo, y aquí se entiende más, porque está el río Usumacinta, que es el que marca más o menos el límite natural, ¿verdad? Y entonces, todo eso le da bastante trabajo a la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales del MINEX, ¿verdad? Y perdimos el Soconusco por las grandes ilusiones geopolíticas, literalmente, del presidente Barrios, ¿verdad? Con El Salvador, pues ya casi vamos a terminar con esto. Con El Salvador, pues con nuestro suroriental vecino se hizo fácil en parte porque el UTI-Posidetes de facto estuvo funcionando bien desde tiempos de la colonia. En los años 30 se organizó una comisión binacional en que participaron 2 ingenieros, un guatemalteco y otro salvadoreño, contando con alguien neutral que sería como el tercero en discordia, para cuando no se pusieran de acuerdo, ¿verdad? Y de modo que el 9 de abril de 1938 se firmó el Tratado Salazar Morales, que tiene la particularidad de tener al lago Huija como punto limítrofe, lo cual lo convierte en un cuerpo lacustre compartido entre los dos países, al igual que el río de Paz, que funciona como límite natural hacia el Océano Pacífico. Entonces sería más o menos como aquí, miren, jóvenes. Aquí, creo que aquí, no, es aquí parece, donde está el lago Huija, no sé exactamente, pero si alguien es de por ahí, ha de saber. Yo creo que es por acá, pero bueno. Que es un lugar que se llama Agua Blanca, y ahí está el lago, precisamente entre Guatemala y Honduras.
Guatemala, perdón, y El Salvador. No obstante, hay que reconocer que el tratado también es resultado de los trabajos de las respectivas cancillerías en agosto de 1935 para delimitar las fronteras de ambos países mediante la creación de una comisión. Y se prepararon los mapas preliminares, se hicieron fotografías aéreas y se llevó un detallado reconocimiento en sitio. Entonces, con El Salvador nunca hubo problema en ese sentido. La frontera tradicionalmente reconocida por la costumbre fue decisiva, pero aquí se decidió por la costumbre. Fíjense que ahí sería Uyuti Posietis de facto. Fue decidida para evitar controversias de importancia. Y en las partes de ella en que los límites no estaban bien localizados, fueron consultados los títulos antiguos que amparaban la posesión del famoso Uti Posietis por uno y otro país para realizar la demarcación. En cuanto a Honduras, ya voy a finalizar, porque me llevé mucho tiempo discutiendo con los compañeros. Cuando las constantes luchas de liberales y conservadores al fin terminaron de disolver la República Federal Centroamericana en 1842, se comenzaron las negociaciones para delimitar una frontera con Honduras y fueron casi 100 años los que se necesitaron para ponerse de acuerdo. Hasta que un tribunal arbitral resolvió el litigio. El tribunal estuvo integrado por el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, un magistrado de Costa Rica y un chileno. Y el laudo arbitral se le pidió efectuar la demarcación con base en la única línea jurídica que podía tomarse como punto de partida entre ambos países. Y entonces se pidió que se siguiera la que estaba en el Uti Posietis en 1821, cuando se dio la independencia. Entonces se acordó también que si alguno de los dos países hubiese establecido más allá de esta línea intereses que deben tomarse en cuenta, el tribunal podrá fijar la línea definitiva, modificando la línea del Uti Posietis de 1821, siempre y cuando se pagara una compensación. Entonces, esas demarcaciones, pues el problema era establecer cuáles eran los límites administrativos coloniales, ¿verdad?, los cuales la corona había consentido y aceptado. Guatemala tenía argumentos del Uti Posietis de Honduras y Honduras el Uti Posietis de facto. Recordemos que el Uti Posietis juris significa usarás lo que posees de acuerdo con el derecho a la ley. Y entonces, al emitir su fallo el tribunal, los árbitros le dieron la razón a Guatemala en buena medida, ¿verdad? Porque realmente Guatemala perdió territorios ahí. Por ejemplo, vamos a ver, en la margen derecho del Motagua, los árbitros decidieron un punto medio con base en el principio de equidad. En efecto, como Honduras pretendía que el límite se fijara en el río Motagua, mientras que Guatemala pedía fijarlo en la cordillera del Merendón, basados en la equidad y la justicia, los árbitros trazaron una línea media hasta llegar a la confluencia del río Tinto en el Motagua, y desde ahí se trazó la línea en la margen derecho del Motagua, hasta el mar, por lo cual la frontera separa los departamentos de Izabal y Chiquimula. Aquí, ¿verdad? Aquí está la línea, separa a estos territorios que están acá, tanto el de Izabal como el de Zacapa y como el de Chiquimula más abajo, del lado guatemalteco, con los departamentos hondureños de Cortés, Copán, Bárbara y Ocotepeque. Aquí, creo que por aquí está Ocotepeque, sí, Copán. Pero Guatemala perdió el centro arqueológico maya de Copán más importante desde el punto de vista cultural e incluso hoy en día turístico, ¿verdad? Ese territorio de Copán es muy importante y muy lindo también. No sé si alguien ha ido ahí, pero es bellísimo. Aquí está lo que es una frontera, ¿verdad? Dice bienvenidos a la República de Guatemala. Esta es la línea divisoria y aquí empiezan las trampas. Así es de que pues hay límites. El derecho fluvial ya lo explicamos, ¿verdad?, que se refiere al ordenamiento jurídico internacional de los ríos y canales internacionales, naturales o artificiales. Y estos ríos internacionales se identifican porque en su parte navegable separan o atraviesan varios territorios de diferentes estados, el Rin entre Alemania y Suiza, o entre Alemania y Francia, el Danubio,
que atraviesa Alemania, Austria, Hungría, Yugoslavia, toda Europa, Bulgaria y Rumanía, ¿verdad? Y la Convención de Barcelona, que del 1921, el Estatuto y el Protocolo dan libertad de navegación de todos los estados signatarios, que son 42, y el buen trato de los estados ribereños en Europa, ¿verdad? Bueno, también en los canales. A falta del tratado queda sometido a la soberanía del Estado. Estos canales sirven para comunicar dos mares, ¿verdad? Y los canales construidos con capitales extranjeros, como el Canal de Panamá, con interés internacional, pues tienen un régimen de internalización por medio de un tratado para imponer ciertas obligaciones del Estado ribereño y facilitar la navegación de los barcos extranjeros. El paso de un buque de guerra no compromete la neutralidad de un Estado soberano. Entonces tenemos lo del espacio aéreo, pero ahí lo vamos a dejar, jóvenes. Vamos a ver. Vamos a dejar ahí para no comprometer al otro profesor. Bien, jóvenes, entonces yo creo que las clases van a finalizar ahorita en el viernes, ¿verdad? Entonces, creo que así es. No creo, tal vez podríamos tener el próximo jueves un espacio ahí. Si no para dar clases, porque si no llegan los muchachos para ver y arreglar las últimas cosas, ¿verdad? Pues preséntense el jueves los que quedaron pendientes, ¿verdad? Y ojalá que aprendan la lección de que sea lo que sea, pues hay que cumplir con ciertos compromisos. Bien, jóvenes, les voy a publicar sus calificaciones en un momento. Estén atentos, por favor. Licenciada. Licenciada. Ya se salió, creo yo. Ya se fue. Gracias, licenciada. Buenas noches. Sigue joven. Sí, licenciada.